Bueno, y quiero compartir con ustedes un tema bien bonito que hace referencia al perdón, el sentirnos perdonados de parte de Dios para poder dar de ese mismo perdón, de esa misma misericordia que Dios nos da. Hay una parábola bien hermosa que Jesús nos enseñó, que está en Mateo capítulo 18, a partir del versículo 23, y hace la referencia a los dos deudores. Y Jesús pone el ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es semejante. Cuando nosotros podemos entender un poquito esta frase del reino de los cielos para que podamos entender el contexto de la parábola, Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo. O sea, no está hablando del cielo, sino que está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es un estado para nosotros. Es un estado donde hay justicia, donde hay gozo, donde hay paz. Por eso Jesús habla del reino de los cielos, no habla del cielo. Entonces, en este caso, Jesús está haciendo la referencia de que el reino de los cielos para nosotros es semejante a dos deudores. Y dice la parábola que el rey quiso sacar cuentas con sus consiervos y mandó a llamar a uno que le debía mucho dinero. Y le dijo que le pagara, que necesitaba que recoger, estaba recogiendo y necesitaba que le pagara. Entonces este siervo le dice que no tiene cómo pagar. Entonces el rey dice, bueno, vendan a toda su familia, véndanlo a él incluso y recupero mi dinero. Entonces dice que este siervo se postró delante de su señor, le lloraba y le pedía perdón, que le diera más tiempo para pagar la deuda. Dice que este rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Ni siquiera le dijo, me la pagas después, sino que se la perdonó. Le dijo, bueno, en vista de tu petición, que fui movido a misericordia, no me pagues nada. Estamos a mano. Entonces dice que este señor salió de su presencia y encontró, cuando salía del rey, perdón, cuando salía del palacio del rey, se encontró a otra persona que le debía a él, o sea, a un consiervo de él. Y lo que le debía era una suma muy insignificante, muy ridícula, al lado de la que el rey le había perdonado a él. Y dice que tomó a este consiervo y lo ahogaba para presionar lo que le pagara. Y fue tanta la presión que ejerció que lo metió a la cárcel, lo terminó metiendo a la cárcel para que le pagara la deuda, una deuda muy insignificante al lado de la que a él le habían perdonado. Entonces, los siervos del rey se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y fueron y le contaron al rey lo que esta persona había hecho, cómo el rey le había perdonado semejante deuda a él y este viendo a una persona que le debía una suma muy, muy inferior, lo metió a la cárcel. Entonces el rey volvió, lo mandó a llamar y le dijo, siervo malo, ¿por qué no hiciste con ese consiervo como yo hice contigo? O sea, ¿por qué no tuviste con él misericordia como yo hice contigo? Entonces dice que se lo entregó a los verdugos para eh, que lo torturaran. Y esta es una parábola que Jesús nos refiere en la semejanza al reino de los cielos. O sea, cómo de alguna forma nosotros, Dios nos perdona una deuda tan grande por nuestros pecados, por nuestras faltas, y a veces nosotros no somos capaces de perdonar una ofensa, de perdonar a alguien algo que nos hizo. Y es tan liberador este tema durante los años de ministerio que he podido servirle al Señor, que he tenido el privilegio de poderle servir a Él. He podido experimentar en carne propia cómo libera el perdón, cómo de alguna forma el perdón nos libera, cómo nos quita cargas, cómo nos hace la vida más liviana, cómo dejamos de sentir tanta opresión muchas veces en el pecho cuando nos mencionan a una persona que nos hizo algo, que nos lastimó, pero es solamente cuando perdonamos. Pero también he podido ver que no somos capaces de repartir o de dar esa misericordia que hemos recibido porque no nos sentimos que hemos recibido esa misericordia de Dios. Y he escuchado muchas veces, pero es que yo no soy un asesino, yo no robo, yo no mato. Y sencillamente por no hacer estas cosas sentimos que no somos malas personas. Y yo no estoy diciendo que seamos malas personas, sino que Dios tiene la perspectiva del pecado desde un ángulo diferente a la escala de nosotros. Nosotros tenemos
como seres humanos hemos hecho una escala de pecados y hemos encontrado que los pecados más horrendos, por así decirlo, son la fornicación, el adulterio, el homicidio, el robo, ¿cierto? Pero hemos dejado como pecados menores la avaricia, la codicia, la envidia, la murmuración, la ira, los celos, las enemistades. Hemos considerado que esos son pecados menores, pero para Dios no existe una lista o un escalafón de pecados. Para Dios todos son pecados. Dios considera al chismoso en el mismo nivel del homicida. Es más, de hecho Jesús los comparó en el Sermón del Monte, que son los primeros, el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, que son unas enseñanzas muy hermosas. Jesús nos compara, incluso en Apocalipsis capítulo 21 también los pone en el mismo escalafón, al chismoso y al homicida. O sea, para Dios no existe un rango de pecados, un escalafón. Yo no puedo decir, no, Señor, yo me considero menos merecedor de la misericordia porque soy un chismoso, pero aquel necesita más misericordia porque es un homicida. No, todos necesitamos igual de esa gracia y de esa misericordia. Entonces, cuando nosotros escudriñamos nuestro corazón, le pedimos al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre nuestras faltas, que nos muestre nuestros errores delante de Dios. El Espíritu Santo lo hace y nos muestra nuestros defectos y nuestros errores que necesitan presentárselos delante de Dios para que Dios nos regale de su gracia y su misericordia, para poder nosotros darla cuando nosotros no nos sentimos que somos malas personas, como lo dije al principio, y no necesitamos la gracia de Dios ni la misericordia de Dios, entonces no somos capaces de darla, porque no sentimos que somos merecedores de esa gracia. Pero cuando yo miro mi corazón y miro que en mi corazón hay avaricia, hay codicia, hay envidia, hay ira, hay celos, hay contiendas, todas esas cosas que muchas veces nosotros las pasamos por alto y no vamos a la presencia de Dios a pedirle perdón por esas faltas que son también consideradas graves para Dios, entonces no necesitamos la misericordia de Dios. Consideramos que no necesitamos la misericordia de Dios, que no necesitamos de su gracia. Y al no considerar eso, pues consideramos que tampoco la podemos dar. No la hemos podido recibir, por consiguiente no la damos. Y creo que cada uno de nosotros, incluyéndome, necesitamos de esa gracia de Dios cada día. Durante este transcurrir en este tiempo con el Señor, he podido ver mi corazón como una cebolla. Siempre pongo el ejemplo de que el corazón de nosotros es como una cebolla. Cuando nosotros podemos quitar de nuestra vida aquellas cosas que son visibles, incluso para nosotros y para aquellas personas que nos rodean, empezamos a quitarle capas a esa cebolla, empezamos a quitarle capas a nuestro corazón y vamos a empezar a descubrir cosas que ni siquiera nosotros mismos sabíamos que estaban ahí. Empezamos a ver las actitudes incorrectas que nosotros tenemos, empezamos a ver que posiblemente hay murmuración o hay envidia en nuestro corazón y son cosas tan sutiles, tan sencillas, pero que están ahí dentro de nuestro corazón y que para Dios son cosas graves, o sea, son cosas que no deberían estar en nuestro corazón. Pero cuando nosotros somos conscientes de que eso está ahí, entonces vamos a Dios y pedimos de su gracia, pedimos de su amor, de su misericordia. Y cuando nosotros podemos percibir ese amor y esa misericordia siendo conscientes de que somos pecadores, entonces la podemos dar. En esta parábola que les refería al principio, eh, el gran error de este siervo que perdonó fue que no se sintió perdonado, no sintió que necesitaba su perdón, no sintió que necesitaba la misericordia del rey, por eso no la pudo dar. Pero cuando nosotros somos conscientes que necesitamos la misericordia del rey, que lo que hacemos a diario necesita de su favor, de su gracia, aunque no seamos unos asesinos, pero sabemos que en nuestro corazón hay muchas otras cosas y vamos a Dios cada día a pedirle que tenga misericordia de nosotros por esas incluso actitudes incorrectas que tenemos, que nadie ve, pero que Dios sí ve la actitud incorrecta en nuestro corazón. Entonces sentimos que recibimos de su gracia y podemos dar esa gracia a los demás, podemos dar esa misericordia, podemos dar ese favor, podemos dar ese perdón hacia los demás cuando nosotros nos hemos sentido perdonados. Y mi invitación
el día de hoy en esta vitamina de amor, es a que cada día seamos conscientes de nuestra vida que necesitamos de su gracia y de su misericordia. En nuestro corazón hay tantas cosas que no nos imaginamos alcanzar cómo Dios nos ve y no como el hombre nos ve. No pensemos que Dios nos ve como el hombre nos ve, con un escalafón de pecados. Dios nos ve a todos por igual. Y en nuestro corazón hay tantas cosas a veces que nosotros no nos damos cuenta, que no somos conscientes. Pero cuando nos hacemos conscientes de eso cada día, entonces vamos a poder percibir y entender qué significa la gracia, el favor y esa misericordia de Dios para poder dar a otros, para poder compartir de lo que hemos recibido. Vamos a ponernos en las manos del Señor para este día, para que nos haga conscientes de lo que hay en nuestro corazón y que sea mucho, sea poco lo que haya en nuestro corazón, nos revele el Espíritu Santo que hay ahí para poder ir corriendo a su trono de gracia y pedir misericordia para cada uno de nosotros. Acuérdense que Dios nos ve a todos por igual. Dios no tiene escalafón de pecados. Para Él el chismoso y el envidioso está en la misma lista, en el mismo nivel del homicida. Para Dios no hay nivel de pecados. Todos somos pecadores delante de Él.